Gracias por continuar con nosotros en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión y por Capital 21. En este momento se reanudan los trabajos de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, en el cual se estará tocando el tema de las reservas al artículo 30 del dictamen de la Comisión de Ciudadanía, Ejercicio Democrático y Régimen de Gobierno, el cual, le comento, habla sobre la democracia directa. En este momento está iniciando precisamente esta sesión, por lo cual nosotros lo invitamos a que nos acompañe. Bárcena, al apartado 30, de apartado A, numeral 1 del artículo 30, de la diputada Claudia Pastor Vadillo, al apartado A, numeral 5, de la diputada Mayela Delgadillo, a los numerales 4 y 5 del apartado B, del diputado Jaime Cárdenas, a los numerales 2, 4 y 5 del apartado B, otra del diputado Jaime Cárdenas Gracia, a los numerales 1, incisos A, B y C, y numerales 2 y 3 del apartado C. Hay una más del diputado Jaime Cárdenas al apartado D, inciso C. Una reserva de la diputada Consuelo Sánchez Rodríguez al apartado E en sus numerales 1 y 2 y la adición de un numeral 3. Una reserva de la diputada Mayela Delgadillo Bárcena al apartado E, numerales 1 y 2. Una reserva del diputado Jaime Cárdenas Gracia de adición de numerales 3, 4 y 5 al apartado E. Una reserva más del diputado Jaime Cárdenas al apartado F, numeral 1, incisos A, C y D. Una reserva de la diputada Nelly Juárez Audelo al apartado F en su numeral 1 y la adición de un inciso G. Una reserva del diputado Enrique Burgos García al apartado F en su numeral 5. Informo que todas las reservas relativas al apartado G respecto a revocación de mandato fueron turnadas por la mesa, por la comisión de dictamen a la mesa de consulta, donde habrán de desahogarse. Nada más doy los nombres de las personas que promovieron reservas que desahogará la mesa de consulta. Reservas del diputado Jaime Cárdenas, Nelly Juárez, Enrique Burgos, Gonzalo bueno, ya se retiraron la mayor parte de ellas. Queda viva la del diputado Enrique Burgos. Tenemos una reserva del diputado Jesús Ramírez al apartado H, numeral 1. Otra del diputado Armando Ríos Peter, apartado H, numeral 3. Una de la diputada Claudia Pastor Vadillo al apartado H, a fin de suprimir el numeral 3. Una del diputado Jaime Cárdenas Gracia al apartado 30, el apartado H, numeral 4 del artículo 30. Independientemente de las que presentará a nombre de la comisión el diputado Raúl Bautista al inicio de esta discusión. Pregunto a las señoras y señores legisladores si omitimos alguna de las reservas que no fueron desahogadas por la comisión. Muy bien, entonces estamos en las 17 reservas que se sostuvieron. Sí. Revocación de mandato, de acuerdo a la información que nos hizo ver la comisión, se turnó a mesa de consulta. Y de lo que me acaban de notificar respecto al referéndum, me dicen que llegó, por eso el retraso en esta discusión, por unos ajustes que se hicieron al tema de referéndum. Sí, es el tema, si son asuntos diferentes, la figura de referéndum en el apartado C de la Comisión de Participación de Ciudadanía, que no tiene que ver con el tema que está pendiente de la Comisión de Principios. Sí. Así es. Sí.
Es en esos términos, diputado Bautista, no está considerado lo del referéndum constitucional en la propuesta de que nos va a presentar la comisión. Sí. La pregunta, la escuchó el diputado Gelista para que nos haga una aclaración como integrante de la comisión. Sonido en la curul del diputado Carlos Gelista, por favor. Sí, gracias, presidente. Bueno, no soy integrante de la comisión, pero he estado yendo todos los días a las sesiones. Pero en el apartado C, relativo a referéndum, en el párrafo primero, en el numeral primero, dice: se reconoce el derecho ciudadano a aprobar mediante referéndum las reformas a esta Constitución, etcétera, etcétera. Entonces sí está vinculado con lo que está pendiente en principios generales, como lo decía el diputado Escobedo. Entonces, en el apartado C, numeral 1, se turna a la mesa de consulta junto con lo de revocación de mandato. Sí, el diputado Manuel Oropesa, que es secretario de la comisión. En referéndum son dos temas, el que usted acaba de mencionar y otro es el requisito para ser vinculatorio el referéndum. No resolvió la mesa al respecto y también se turnó a mesa de consulta. Apartado y numeral, por favor, para tenerlo plenamente claro. La adición de un apartado, muy bien. El diputado Jesús Ortega. Igual en el asunto del referéndum, presidente, en el numeral 3, perdón, en el numeral 4, se establece que la Sala Constitucional verificará el cumplimiento de los requisitos. No podemos discutir y aprobar evidentemente este punto porque ni siquiera se ha pasado a discusión en el Pleno el tema de una sala constitucional o de un tribunal o lo que fuese, presidente. Tiene usted la razón, hicimos la revisión de este asunto y en el documento que se está distribuyendo se ha retirado. No está incorporado en el documento de la comisión. Lo detectamos y ya ha sido retirado ya por la propia comisión. Bueno, entonces, sí está claro los temas reservados a mesa de consulta en revocación de mandato y todo lo que es el referéndum en materia constitucional y su carácter vinculatorio con los mismos. Es el apartado C. Apartado C, numeral 1. Se va a mesa de consulta. Sí. La comisión lo ha remitido a mesa de consulta, eso sí. Muy bien. Para presentar las propuestas de reservas en lo particular a nombre de la comisión, le damos el uso de la palabra al diputado Raúl Bautista González a nombre de la misma. Hasta por 5 minutos, en este caso, por tratarse de las reservas que en conjunto formuló la comisión. Le agradezco, señor presidente, el uso de la palabra. Las reservas de consenso que la comisión estuvo revisando a las reservas presentadas al artículo 30 y que fueron aprobados por la Comisión de Ciudadanía, Ejercicio Democrático y Régimen de Gobierno en el artículo 30 de democracia directa. En el apartado A de disposiciones comunes, el numeral primero aprobó una adición al final del párrafo donde dice
Dichos mecanismos se podrán apoyar en el uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación. Antes decía en el dictamen de información y comunicaciones. Se hizo una reserva para que se mejorara el término comunicaciones y hacerlo singular al término comunicación. Esto es la primera reserva de consenso que fue aprobada. El resto del dictamen, los numerales 2, 3, 4 y 5, permanecen como están en el dictamen. Hay una adición en el apartado A de disposiciones comunes de un nuevo numeral 6, en el cual se adiciona: esta Constitución reconoce el derecho de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes a ser consultadas en los términos de esta Constitución y tratados internacionales. Esta es una segunda reserva de consenso que fue aprobada. En el apartado B de la iniciativa ciudadana se presentaron reservas, pero ninguna fue aprobada por consenso. En cuanto al apartado C del referéndum, ya se hace referencia de que el numeral 1, que dice: se reconoce el derecho ciudadano a aprobar mediante referéndum las reformas a esta Constitución, estaba en función de lo que la Mesa de Principios Generales resolviera correspondiente al artículo 74 para poder hacer la homologación. Por eso es que se hace el señalamiento que la Mesa de Principios Generales no ha resuelto en relación al derecho, al referéndum, a las reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México. Por eso se turna a la mesa de consulta. En este mismo numeral C del referéndum, en el inciso A, se aprobó una modificación por consenso en torno al porcentaje en el cual los ciudadanos pueden hacer la solicitud de realización de un referéndum. El dictamen establecía al menos el 0.2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la ciudad. El acuerdo de la reserva por consenso establece en el inciso A al menos el 0.4%, es decir, se incrementa del 0.2 al 0.4. Igualmente, en el inciso B se hace una modificación. El dictamen establecía una tercera parte de los integrantes del Congreso de la Ciudad de México, para que se aprobó que fuera incrementado a 2/3 partes de las y los integrantes del Congreso local. Un inciso C que establecía que también podía ser a solicitud de 1/3 de las alcaldías de las demarcaciones de la ciudad. Este inciso C se aprobó en reserva de consenso que fuera suprimido. En cuanto al numeral 2 del apartado C del referéndum, el dictamen establecía las decisiones legislativas que tengan por objeto la supresión de derechos humanos, así como las relativas a las materias penal o tributaria, no serán sometidas a referéndum. A partir de la presentación de una reserva, hubo la modificación para que la redacción del numeral 2 diga: las decisiones legislativas en las materias de derechos humanos, penal o tributaria no serán sometidas a referéndum. Aquí se aprobó igualmente para que se presentara como reserva de consenso. En cuanto
al numeral D del plebiscito, es que está... El número de páginas trae repetido el número 5. Vamos al D de plebiscito. En el numeral 1 no hubo reserva. En el inciso A, donde dice en el dictamen, al menos el 0.2% de las personas inscritas en la lista nominal de electores del ámbito respectivo. Esto es, a solicitud de quien haga la convocatoria a un plebiscito, el inciso A se modificó para que diga al menos el 0.4%. La figura de el porcentaje de solicitudes se incrementó y se homologó tanto en el referéndum como en el plebiscito, para decir al menos el 0.4% de las personas inscritas en la lista nominal de electores del ámbito respectivo. De igual manera, en cuanto a la solicitud, en el inciso D, 1/3 de las alcaldías se homologó como el apartado anterior para que diga las 2/3 partes y se suprime que fuera 1/3. Se adicionó un numeral 2 al apartado de plebiscito que dice: las decisiones en materia de derechos humanos, penal, tributaria y fiscal no podrán ser sometidas a plebiscito, para igualmente homologarlo a lo que ya se establece en el referéndum. Con relación a la consulta ciudadana, se presenta una reserva que también es aprobada por consenso en el numeral 1. Esa reserva aprobada dice: las y los ciudadanos tienen derecho a la consulta en términos de lo dispuesto por esta Constitución y ley de la materia. Y se suprime el resto del párrafo. El numeral 2 igual suprime gran parte del texto para que quede y diga: la consulta ciudadana podrá ser solicitada por al menos el 2% de las personas inscritas en el listado nominal del ámbito territorial correspondiente. En cuanto al apartado F de la consulta popular, la Conferencia de Armonización había observado y recomendado que esta se denominara consulta electoral. La comisión decidió por consenso que no se modificara el concepto de consulta popular, por lo tanto queda en esos términos. En el apartado F de la consulta popular se hace una modificación en el dictamen y desde el texto constitucional de la iniciativa que presentó el jefe de gobierno venía como un inciso G, pero en la armonización ese inciso G queda como inciso A y dice que la consulta popular se realizará a solicitud de, inciso A, al menos el 2% de las personas inscritas en la lista nominal de electores. En el inciso I, que establecía el dictamen, quedó en el inciso C y dice: 1/3 parte de las y los integrantes del Congreso de la Ciudad de México. En el inciso L, que al final es el inciso F, se refiere al el equivalente al 10% de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Igualmente, en este apartado, el numeral 2 se modificó en una reserva que alcanzó consenso. Esta reserva establece y dice: la consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral local,
ningún instrumento de participación ciudadana, excluyendo la consulta popular, podrá llevarse a cabo cuando exista proceso electoral en la Ciudad de México. Igualmente, el numeral 3 se homologa con los apartados anteriores para decir: no podrán ser sujeto de consulta popular las decisiones en materia penal, tributaria y fiscal. El inciso G de revocación de mandato, las diferentes reservas que se presentaron acordaron que se turne a la comisión de consulta. En cuanto al inciso H de la vinculatoriedad del referéndum, plebiscito, consultas ciudadanas y revocación de mandato, como igual se mencionó ya, el numeral número 3, en el caso de la revocación del mandato, sus resultados serán obligatorios siempre que se manifieste. Esto se remite a la mesa de consulta hasta en tanto no se pueda resolver el inciso de G, la revocación del mandato. En caso de que permaneciera la revocación, entonces volveríamos al inciso H para ver su vinculatoriedad en este ejercicio que está propuesto como herramienta en el ejercicio democrático y de la participación ciudadana. Esas son las reservas aprobadas por consenso, señor presidente, y quedan a consideración de este pleno. Bien, muchas gracias. Pregunto a la Asamblea si ya todos tienen el documento en sus manos. Muy bien, para que no vayamos perdiendo el seguimiento de la discusión. Vamos por empezar a desahogar el apartado A, donde tenemos dos reservas. La primera de la diputada Mayela Delgadillo al numeral número 1 del apartado A, para lo cual le doy el uso de la palabra. Estas intervenciones son hasta por 3 minutos. Informo, para que se vaya preparando, que la siguiente oradora es la diputada Claudia Pastor Badilla, a fin de que vayamos agilizando el tiempo. Tienes, a ver, desde su curul, tiene uso de la palabra la diputada Claudia Pastor. No, gracias, presidente. Mis reservas están relacionadas con revocación de mandato y algunas menciones que se hacen en los distintos incisos sobre el mismo tema. Entonces, si estuviera usted de acuerdo, podrían quedarse para el tema completo de revocación y luego ya nada más armonizar y no verlas ahorita. Es correcto, se lo agradecemos. Muchas gracias, diputada. ¿Ya está lista, diputada Mayela Delgadillo? Pregunto a la diputada Mayela Delgadillo si mantiene su reserva. Por favor. Estoy buscando justamente la reserva porque traigo un montón de documentos, entonces no sé si la tengan en servicios parlamentarios que me la puedan proporcionar. Por supuesto que aquí la tenemos, si usted gusta, aquí se la proporcionamos. Sí, gracias, presidente. Básicamente, este articulado
Lo que estamos haciendo solamente es un cambio que creo que había consenso, porque lo que estábamos haciendo nosotros es establecer a la Asamblea Ciudadana como la base de la participación ciudadana democrática. ¿A qué me refiero con esto? Gran parte de lo que estamos viendo en esta Constitución se está basando en los comités ciudadanos, una figura que ya está por demás rebasada, con muy poca credibilidad, y como he mencionado en otros momentos, esta parte de ponerle la Asamblea Ciudadana nos permitiría también a nosotros replantear como ciudadanos una nueva ley de participación ciudadana. De hecho, esta reserva se vincula con otras reservas que tengo en la parte de ciudadanía. Orden en la sala, por favor. Esta reserva se vincula con otras reservas que tengo en la parte de ciudadanía, donde estoy proponiendo que en lugar de comités ciudadanos se armonice a los órganos de participación ciudadana, para que nos den la oportunidad a los ciudadanos de replantearnos desde la propia ley cuáles van a ser estos órganos. Si ustedes los establecen en la Constitución en términos de comités ciudadanos, estaríamos ya regulando algo que de por sí ya es inoperativo. En la Comisión de Ciudadanía se ha discutido muchísimo cuál ha sido la función de estos comités ciudadanos, que tienen más o menos unos 10 años de creados y que, como les he comentado en otras ocasiones, lo más relevante quizás es que el año pasado estos comités ciudadanos perdieron 3% de la votación, porque el día de hoy solo representan a sí mismos a grupos de partidos que han hecho cooptación de ellos, o otro tipo de grupos también. Entonces, al momento de que nosotros pongamos en esta Constitución, que además viene armonizado con alcaldías donde se reconoce la Asamblea Ciudadana ya como parte de la base de la participación, creo que sería solamente un tema de armonización, y más adelante les comentaba que estábamos cambiando la palabra de comités ciudadanos por órganos de representación, porque además de esto nos permitiría no dejar fuera un montón de organizaciones y otro tipo de instancias que existen en las comunidades, como han sido, y hoy se hizo una adición a esto, como fueron las APLs o son las Contralorías Ciudadanas, que no entran dentro de los conceptos y se nos olvidaron en la Comisión de Ciudadanía, que hoy estamos recobrando. Entonces, básicamente la idea sería que nos permitieran que las decisiones volvieran a ser tomadas en lo colectivo. En este caso, los órganos de representación siempre tendrían que estar sujetos a estas asambleas, y vuelvo a decir, esta figura ya viene creada en alcaldías y sería un tema de armonización, básicamente. Muchas gracias. Diputada, consulte la Secretaría en Votación Económica si se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Mayela Delgadillo. Sí, señor presidente. Buenas noches, diputados. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Muchas gracias. No se admite a discusión. Con esta reserva se agotaron las presentadas al apartado A de disposiciones comunes. Y a fin de no perder el hilo de la discusión, vamos a proceder a recoger las votaciones en cada uno de los apartados. Por lo cual le pediría a la Secretaría diera lectura a las propuestas de la comisión, que son fundamentalmente en el numeral 1 y el numeral 6 de este apartado A del artículo 30. Sí que son. Sí, apartado 1, numeral 6, dice así: esta Constitución reconoce el derecho de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes a ser consultados en los términos de esta Constitución y tratados internacionales,
¿Es cuánto, señor presidente? Y anteriormente hay una, sí, en el numeral 1 solamente se modifica tecnologías de información y comunicaciones por tecnologías de información y comunicación. Entonces, numeral 1 y 6. Consulte en votación económica a la Asamblea si se admite en la discusión las reservas presentadas por la Comisión. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta por la Comisión. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se admite a discusión. Oradores en contra. No habiendo oradores en contra, haga los anuncios correspondientes y abra el sistema electrónico para recoger la votación nominal sobre el apartado A del artículo 30. Las reservas al apartado A del artículo 30. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 42, numeral 3 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 2 minutos para proceder a la votación de lo que mencionó el presidente. Adelante, diputados. Es más práctico. Bueno, pues como usted puede observar, en estos momentos se abre el tablero electrónico hasta por 2 minutos para que los legisladores emitan su voto correspondiente a la reserva al artículo 30, apartado A, numeral 1 y 6, en sus términos. Referente a ello, pues bueno, le comento que este artículo 30 habla sobre las disposiciones comunes. En esto se señala que esta Constitución reconoce el derecho de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes a ser consultadas mediante procedimientos adecuados y a través de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que sean susceptibles de afectarles a fin de obtener su consentimiento previo, libre, informado y de buena fe, de conformidad con los tratados e instrumentos internacionales en la materia y en los términos establecidos por esta Constitución. Las autoridades de la ciudad garantizarán el cumplimiento de los acuerdos que deriven de la consulta. Hasta este momento le comento que se han emitido 74 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones por parte de los legisladores de esta Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, los cuales están emitiendo su voto referente precisamente a la reserva al artículo 30, apartado A, numerales 1 y 6 en sus términos, los cuales, como bien se los había ya antes mencionado, hablan sobre las disposiciones comunes, en el cual se señala que esta Constitución reconoce el derecho de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes a ser consultadas mediante procedimientos adecuados. En este momento se ha agotado el tiempo precisamente de este tablero electrónico, por lo cual nosotros lo estamos invitando a escuchar juntos el resultado. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 85 votos a favor, 0 en contra. Por lo tanto, tiene mayoría calificada y se incorporan al cuerpo del artículo la modificación al numeral 1 del apartado A del artículo 30 y la adición de un numeral 6 que no tiene correlativo en el proyecto de dictamen. Pasamos al desahogo de las reservas en el apartado B. Tiene el uso de la palabra la diputada Mayela Delgadillo Bárcena para presentar su reserva a los numerales 4 y 5 del apartado B.
Gracias, señor presidente. Esta iniciativa tiene que ver también con las capacidades que tenemos los ciudadanos. Tiene que ver con el tema de iniciativa ciudadana y la propuesta es que en el numeral 4 se agregue toda iniciativa ciudadana que no sea resuelta en una legislatura o en un periodo de sesiones deberá resolverse al inicio del siguiente periodo. ¿Cuál es la razón por la cual estamos pidiendo que se incorpore esto? La idea es que nosotros como vecinos nos hemos visto que hemos cabildeado iniciativas que se logran los apoyos de los partidos, se consensan, se van a favor de los ciudadanos, pero resulta que no tenemos respuesta. Y pueden pasar varias legislaturas y todo el esfuerzo que se hizo en realidad no tiene ningún resultado porque no hay la obligatoriedad ni siquiera de contestarnos. Entonces, tiene que ver con este sentido de que puedan ser dictaminadas, que no sean las preferentes únicamente las de los diputados, en este caso serán los nuevos congresistas, y que tenga un periodo de vigencia para que los ciudadanos tengamos alguna respuesta al menos. Tiene que ver con un tema de respeto hacia los ciudadanos también, en donde no es posible que nuestros representantes simplemente nos anulen y nos ignoren. Es por eso que estoy presentando esta iniciativa que me parece que daría también un margen de certidumbre a este instrumento. Y en el apartado 5 estoy proponiendo que la iniciativa ciudadana no procederá en ninguna materia que tenga por resultado la restricción de los derechos humanos. Este es un tema muy polémico que sé que al quitarle penal y tributaria no transcurrió en la mesa de acuerdos y es por eso que yo retiraría este punto y me quedaría solamente con la posibilidad de que los ciudadanos tengamos respuesta a las iniciativas y que se dictaminen en un periodo específico y que no se, después de tanto esfuerzo, no se dejen dormir el sueño de los justos. Me parece que es una demanda verdaderamente, pues simplemente de dignidad para los que estamos haciendo este tipo de cosas, el esfuerzo que nos llevan a los ciudadanos estar proponiendo iniciativas, cabildeándolos con los diferentes partidos, como para que después de eso no tengamos ninguna respuesta, porque han pasado legislaturas completas y seguimos sin tener respuesta aún. Entonces, básicamente tiene que ver con un tema de dignidad, lo pondría en esos términos, de que los representantes que tenemos al menos nos respondan, básicamente. Gracias, porque las iniciativas incluso no necesariamente van a salir a nuestro favor. Lo que queremos es que haya un plazo para que se dictaminen y nos respondan. A ver, un momento, diputada. Entiendo entonces que retira su reserva al numeral 5. Así es. Y mantiene la del numeral 4. Muy bien, muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Cárdenas para presentar sus reservas a los numerales 2, 4 y 5 del apartado B. No sometí a consideración de la Asamblea, se aceptaba discusión la propuesta de la diputada Mayela porque coincide con el numeral que planteará el diputado Jaime Cárdenas. Buenas noches a todos ustedes. Esta reserva pues expresa la inconformidad con la manera en la que se ha consensado un buen número de mecanismos de democracia directa. Me refiero a temas como los siguientes. Fíjense ustedes, yo les decía a los compañeros y compañeras del PRI, provocándolos, que en el Estado de México, en la Constitución del Estado de México, como sabemos, el Estado de México ha sido gobernado ininterrumpidamente por el PRI. No, eso no lo sabemos, pero hasta el momento, quién sabe qué ocurra. Ininterrumpidamente por el PRI. Ahí se permite, la Constitución faculta a cualquier ciudadano, a un ciudadano, a presentar una iniciativa de ley. Aquí en la Constitución de la Ciudad de México
copiando la norma constitucional del artículo 71, fracción cuarta, se exige el 0.13% de ciudadanos inscritos en el listado nominal para presentar una iniciativa. No puede ser que el Estado de México sea un estado donde se faculte a cualquier ciudadano a presentar una iniciativa, y aquí en la Ciudad de México, la ciudad de las libertades, exijamos el 0.13% como de manera restrictiva determina la Constitución de la República para iniciativas legislativas en el orden federal. Esa es mi primera inconformidad. La segunda inconformidad con el dictamen es la manera en la que se va a tratar a las iniciativas ciudadanas o legislativas ciudadanas. Por la presión y el cabildeo de la compañera Kenia López, se logró, yo no estoy de acuerdo con eso, que algunas iniciativas ciudadanas tengan carácter preferente, pero para que tenga carácter preferente, como bien sabe Kenia, que la estoy viendo aquí y la estoy aludiendo, dice, debe contar al menos con el 0.25%, o sea, es casi el doble del 0.3%, es mucho. Yo creo que cualquier iniciativa ciudadana, por el trabajo que le cuesta a un ciudadano que no tiene un equipo técnico de asesores ni recursos, cualquier iniciativa legislativa ciudadana debiera ser preferente respecto a las iniciativas de las autoridades facultadas para presentarlas. Pero bueno, no es así, no se acordó así, y por eso estoy en desacuerdo. Y en tercer lugar, esto de incluir la materia penal o tributaria, o sea, está bien que en materia de restricción a derechos humanos no se permita la iniciativa ciudadana, está bien, son derechos humanos, y si la iniciativa es para restringirlos, no debe permitirse. Pero en materia penal se le deja al Congreso o a los congresos, o en materia tributaria, la potestad exclusiva de regular materia penal y tributaria. ¿Por qué los ciudadanos no van a tener la posibilidad de plantear iniciativas en materia penal? Imagínense la situación, por ejemplo, en materia penal de la Ciudad de México, donde solamente los pobres están recluidos, como ya lo hemos dicho aquí. En las cárceles de la ciudad casi no hay ricos recluidos. Las cárceles son para los pobres y ni siquiera tienen la posibilidad de plantear iniciativas en materia penal. Por eso mi reserva, la voy a leer, ya terminó mi tiempo, dice lo siguiente: propongo un numeral nuevo 2 que dice: dichas iniciativas o proyectos podrán ser presentados por una sola persona. 4. Las iniciativas legislativas ciudadanas tendrán carácter preferente a las formuladas por las autoridades con competencia para promoverlas. Y 5. La iniciativa ciudadana procederá en todas las materias, salvo que la misma proponga limitar o menoscabar derechos humanos y sus garantías. Yo creo que los he convencido y que van a votar conmigo estas propuestas. Muchas gracias por su atención. Gracias a usted, diputado Cárdenas. Presentadas las reservas en el apartado B a los numerales 4 y 5 con la aclaración de retiro de la reserva del numeral 4 de la diputada Delgadillo, y presentadas las reservas a los numerales 2, 4 y 5 por el diputado Jaime Cárdenas, consulte la Secretaría en primer lugar si se admiten a discusión la reserva presentada por la diputada Mayela Delgadillo en votación económica. Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta por la diputada Mayela. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Delgadillo. Por lo tanto, abrimos la lista de oradores. Oradores en contra. Diputado, ¿y quién más? Tiene usted el uso de la palabra. Señor presidente de la mesa directiva, queridas diputadas integrantes de la mesa directiva, señoras y señores diputados de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, me presento ante ustedes porque soy el diputado más nuevo en esta asamblea. Mi nombre es Armando Martínez Gómez, diputado electo por el Partido Verde Ecologista de México. Señoras y señores, se habla con ligereza en el tema si se deberá someter a referéndum el tema de los derechos humanos o no, cuando pareciera que hay un consenso respecto de la definición de esos derechos humanos. He promovido con más de 75,000 firmas ante la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México un referéndum justamente porque habemos muchos ciudadanas y ciudadanos que no coincidimos necesariamente con el mayoriteo que se ha dado históricamente desde que en esta Ciudad de México hay democracia en temas fundamentales del respeto irrestricto a los derechos humanos. Uno de ellos que se nos ha negado categóricamente y que esta Asamblea Constituyente quiere seguir negando es el derecho fundamental a la vida, derecho, principio, valor y eje rector del que están todos los derechos vigentes. Este derecho que se ha negado categórica y sistemáticamente, también justamente en las propuestas de la izquierda en esta ciudad, se quiere seguir negando ante los ciudadanos. Yo no sé si están ustedes conscientes, pero hay una convocatoria en este momento de varios comités ciudadanos convocando en una ley vigente de participación ciudadana que tiene más de 10 años en la capital, que es la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, en las cuales existe el plebiscito y el referéndum como medios de control democrático. Hoy hay cientos de miles de ciudadanos ahí afuera en la calle pidiendo ser escuchados por esta Asamblea Constituyente. Y hay una amenaza fuerte, firme, que deberíamos de reflexionar si después de estar 4 horas sentados esperando que se abra el pleno, cuando el pleno está citado a las 4 de la tarde y empezamos a las 8 de la noche, si no podríamos estar escuchando a estos ciudadanos que están pidiendo un plebiscito ya para impugnar el gran trabajo que estamos haciendo aquí en la Constitución. Y digo gran trabajo porque aunque llevo pocos días, pero he valorado y he visto la capacidad y la dedicación de todas y todos y cada uno de los diputados aquí presentes, independientemente de las líneas ideológicas, políticas o partidistas que estén aquí. Creo que no podemos negarle y seguir negando, hablando de referéndums, primero, negando el tema de los derechos humanos, que es un tema fundamental. Permítame un segundo, por favor, Segundo, diputado. ¿Con qué objeto, diputada Ruiz Anchondo? Objeto de hacerle una moción al diputado de conformidad con el artículo 46 para que se ajuste al tema. Estoy hablando del tema del referéndum, diputada, de que los derechos humanos no se pueden someter a referéndum. Estoy hablando de eso, diputada. Los derechos humanos
Diputada, le pido por favor entonces guarde la sala y tolerancia permitamos y que escucha. concluya su Me parece intervención que el la diputado. izquierda tiene que ser tolerante. Aquí tengo a mi maestro Cisneros con los recorridos de la tolerancia, mi director de tesis de doctorado, y creo que le voy a regalar el libro, diputada. En esa tolerancia debemos de escuchar a los ciudadanos y debemos de hacer que el referéndum sea también para los derechos humanos, porque no hay poder que pueda decir cuál es un derecho humano o no, y tenemos que atender las peticiones de los ciudadanos si queremos tener una constitución legítima en esta ciudad. Es cuanto, le agradezco mucho, señor presidente. Muchas gracias. No habiendo más oradores inscritos, haga la Secretaría los anuncios necesarios y recoja la votación nominal respecto a la reserva presentada por la diputada Mayela Delgadillo al numeral 4 del apartado B en materia de iniciativa ciudadana. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 42, numeral 3 del reglamento para el gobierno interior. Ábrase el sistema electrónico por 2 minutos para proceder a la votación de la propuesta de la diputada Mayela. Adelante, diputados. Bueno, pues en este momento, como usted puede observar, se abre el tablero electrónico hasta por 2 minutos para que los legisladores emitan su voto correspondiente a la reserva, artículo 30, apartado B, numeral 4. Escuchemos qué está ocurriendo. Aquella iniciativa que cuente con al menos el 0.25% de las firmas de las personas inscritas en la lista nominal de electores de la ciudad y que sea presentada el día de la apertura del periodo ordinario de sesiones. Y la adición que me ha mencionado la diputada Mayela dice así: toda iniciativa ciudadana que no sea resuelta en una legislatura o en un periodo de sesiones deberá resolverse al inicio del siguiente periodo. ¿Es cuánto, señor presidente? Proceda a recoger la votación nominal, por favor. Hágase los avisos a que se refiere el artículo 42, numeral 3 del reglamento para el gobierno interior. Ábrase el sistema electrónico por 2 minutos para proceder a la votación de la propuesta de la diputada Mayela y que les acabo de informar. Adelante, diputados. Bueno, pues como usted puede observar, en este momento se está emitiendo el voto referente a la reserva al artículo 30, apartado B, numeral 4. Hasta este momento le comento que van 20 votos a favor, 31 votos en contra y 0 abstenciones por parte de los legisladores integrantes de esta Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Le comento que este numeral 4 habla sobre lo siguiente: tendrá el carácter de preferente aquella iniciativa que cuente con al menos el 0.25% de las firmas de las personas inscritas en la lista nominal de electores de la ciudad y que sea presentada el día de la apertura del periodo ordinario de sesiones. Lo que ella pretende estipular, o sea, señalar precisamente sobre este cambio es lo siguiente. Ella somete a consideración de este pleno lo siguiente: tendrá el carácter de preferente aquella iniciativa que cuente con al menos el 0.25% de las firmas de las personas inscritas en la lista nominal de electores de la ciudad y que sea presentada el día de la apertura del periodo ordinario de sesiones. Toda iniciativa ciudadana que no sea resuelta en una legislatura o en un periodo de sesiones deberá resolverse al inicio del siguiente periodo. Hasta este momento le comento que se han emitido 40 votos a favor, 42 votos en contra y 0 abstenciones por parte de los legisladores referente precisamente a esta reserva al artículo 30, apartado B, numeral 4, el cual habla
sobre que tendrá el carácter de preferente aquella iniciativa que cuente con al menos el 0.25% de las firmas de las personas inscritas en la lista nominal de electores de la ciudad y que sea presentada el día de la apertura del periodo ordinario de sesiones. Escuchemos lo que está ocurriendo precisamente en este pleno de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Armando Martínez Gómez. Su voto en contra. ¿Alguien más falta? Diputada Clara Brugada. ¿Ya pasó? Sigue abierto el sistema electrónico. ¿Ya? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Ya está, ¿verdad? Sí. Muy bien, señor presidente. Se emitieron 41 votos a favor, 46 en contra y 0 abstención. No alcanza la mayoría calificada. Con ello terminamos las reservas al apartado B del artículo 30, toda vez de que no hubo reservas por parte de la comisión, por lo cual votaremos al final todos los numerales que fueron reservados en su conjunto. Pasamos al apartado C, donde viene lo relativo fundamentalmente al referéndum de reformas constitucionales. Perdón, diputado Jaime Cárdenas, le ofrezco una disculpa. Le solicito, sí, tenemos que desahogar ahora las reservas del diputado Jaime Cárdenas, primero si se admiten o no a discusión. Consulte la Secretaría si se admiten a discusión las reservas presentadas por el diputado Jaime Cárdenas Gracia. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta por el diputado Cárdenas. Las y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. No se admiten a discusión, por lo cual pasamos al apartado C, donde se ha remitido a la mesa de consulta lo relativo al referéndum de reformas en materia a la Constitución. Sin embargo, hay otras reservas que van más allá del planteamiento del referéndum en materia constitucional, motivo por el cual le damos el uso de la referéndum, el uso de la palabra del diputado Jaime Cárdenas para presentar sus reservas al apartado C en el numeral 2 y 3, ya que el numeral 1 con sus 3 incisos fue remitido a la mesa de consulta. Gracias, presidente. Aunque sé que en este momento está en mesa de consulta el tema del referéndum respecto a esta Constitución, sí es muy importante por lo menos mencionar la trascendencia que tendría el referéndum para aprobar la Constitución de la Ciudad de México, dada la debilidad, dado los déficits de legitimidad democrática de la propia Asamblea Constituyente.
Como saben todos ustedes, fuimos unos cuantos electos, los 60, los 40 designados, la escasa participación ciudadana de no mayor al 30% del listado nominal de electores, los hechos de sobrerepresentación en esta asamblea, la escasa visibilidad e información sobre los trabajos de la Asamblea Constituyente. Todos esos hechos deberían obligarnos a aceptar el referéndum para aprobarlo, la Constitución de la Ciudad de México. Pero como no, ese no es el tema, ya no voy a seguir refiriéndome a eso, pero me parecía importante señalarlo. Lo que quiero criticar del dictamen sometido a nuestra consideración es el tema del incremento de requisitos para promover el referéndum. Se propone un 0.4% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores para presentar una solicitud de referéndum. Me parece una cifra de ciudadanos, una cantidad de ciudadanos excesiva. Yo creo que con el 0.2, es decir, con la mitad de lo que establece el dictamen, pudiera presentarse o promoverse el referéndum por parte de los ciudadanos. También el número de representantes, fíjense nada más la barbaridad, 2/3 partes de los integrantes del Congreso pueden promover el referéndum. Antes decía esta norma 1/3 de los integrantes del Congreso. Yo propongo 1/10 parte de los integrantes del Congreso. ¿Cuál es la finalidad? Que las minorías parlamentarias puedan emplear esta figura de participación ciudadana para plantear a referéndum las disposiciones generales, competencia del Congreso local. Y después mi otra observación, que ya comentó nuestro colega, el diputado constituyente más noble en esta asamblea, el distinguido doctor en Derecho, que estuvo hace un momento en esta tribuna. Creo que es inaceptable que se impida el referéndum para discutir materias tributarias o materias penales. Creo que las materias penales y las materias tributarias deben estar sometidas a referéndum. Y también, en eso coincido parcialmente con él, cuando se trate de ampliar derechos humanos, no de menoscabar. Imagínense que un grupo de ciudadanos plantee en referéndum el reconocimiento de la renta básica, esto que nos tiene entrampados en el constituyente, o que un grupo de ciudadanos plantee en referéndum el derecho a la resistencia o a la desobediencia civil que sistemáticamente esta Asamblea Constituyente, la mayoría, no todos, yo sé que algunos sí, se ha negado a admitir la importancia que tendría. Entonces me parece que debemos construir figuras de democracia participativa que realmente empoderen a los ciudadanos y no que dificulten la participación de los mismos en las actividades públicas y en lo concerniente a su esfera de derechos o en lo concerniente a los temas que son materia de la competencia del Poder Legislativo local. Por su atención, ahora sí, espero que voten la discusión de esta reserva para poderla discutir más ampliamente en tribuna. Muchas gracias por su atención. Gracias, diputado Cárdenas. Consulte la Secretaría en votación económica de la Asamblea si se admite a discusión la reserva. ¿Con qué objeto, diputado? Por alusiones personales, tiene usted el uso de la palabra.
No, discúlpenme, no estamos en debate, estamos en la presentación de propuestas, discúlpeme. Entonces, consulte la Secretaría de la Asamblea si se admite o no a discusión la reserva presentada por el diputado Jaime Cárdenas a los numerales 2 y 3 del apartado C. Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta por el diputado Cárdenas. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. No se admite a discusión. En consecuencia, y toda vez que el numeral 1 está reservado para la mesa de consulta, porque al parecer no hubo el acuerdo que se estaba construyendo en la Asamblea, someta a consideración de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la reserva presentada por la Comisión al numeral 2 de este apartado C. Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta de la Comisión. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se admite a discusión la reserva del numeral 2. Oradores en contra. No habiendo el registro de oradores en contra, ábrase el sistema electrónico de votación hasta por 2 minutos para recoger la votación y dé lectura previamente a la reserva presentada a nombre de la comisión por el diputado Bautista. Sí, dice así de la Comisión de Ciudadanía, el numeral 2. Las decisiones legislativas en las materias de derechos humanos o tributaria no serán sometidas a referéndum. Presidente. Lo vuelve a leer. Sí, numeral 2 del apartado C. Así, penal, falta la palabra penal. Se las vuelvo a leer. Las decisiones legislativas en las materias de derechos humanos, penal o tributaria no serán sometidas a referéndum. ¿Está claro? ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias. Abra el sistema electrónico de votación hasta por 2 minutos para recoger la votación nominal que deberá reunir votación calificada. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 42, numeral 3 del reglamento para el gobierno interior. Ábrase el sistema electrónico por 2 minutos para proceder a la votación de la propuesta de la comisión. Adelante, diputados. Bueno, pues en estos momentos se abre el tablero electrónico hasta por 2 minutos para que los legisladores emitan su voto, correspondiente al artículo 30, apartado C, numeral 2, con las modificaciones antes mencionadas, en el cual le comento que habla de lo siguiente: se reconoce el derecho ciudadano a aprobar mediante referéndum las reformas a esta Constitución, las demás disposiciones normativas de carácter general que sean competencia del Congreso de la Ciudad de México, incluida la participación en el proceso de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a solicitud de las decisiones legislativas que tengan por objeto la supresión de derechos humanos, así como las relativas a las materias penal o tributaria, no serán sometidas a referéndum. Hasta este momento le comento que se han emitido 58 ya votos a favor, 3 votos en contra y 0 abstenciones por parte de los legisladores, quienes están votando precisamente sobre este artículo 30, apartado C, numeral 2, el cual
habla y señala que se reconoce el derecho ciudadano a aprobar mediante referéndum las reformas a esta Constitución, las demás disposiciones normativas de carácter general que sean competencia del Congreso de la Ciudad de México, incluida la participación en el proceso de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las decisiones legislativas que tengan por objeto la supresión de derechos humanos, así como las relativas a las materias penal o tributaria, no serán sometidas a referéndum. En este momento se ha ya terminado el tiempo de este tablero electrónico. Hasta el momento, le comento, van 79 votos a favor, 2 votos en contra y 0 abstenciones por parte de los legisladores, por lo cual nosotros lo invitamos a escuchar juntos el resultado precisamente de esta votación al artículo 30, apartado C, numeral 2. Sistema electrónico de votación. Señor presidente, se obtuvieron 80 votos a favor y 2 en contra. Por lo tanto, hay mayoría calificada. Incorpórese al cuerpo del artículo. Pasamos a desahogar las reservas al apartado D. Solamente tenemos las presentadas por la comisión y la que corresponde al diputado Jaime Cárdenas en los incisos C y D. Tiene el uso de la palabra, diputado Cárdenas. Inciso D, en materia de plebiscito. Es nada más el inciso D, ¿verdad, presidente? O también el D nada más, ¿no? Sí. El plebiscito. Bueno, la idea de esta reserva o la propuesta de esta reserva es ampliar pro persona los derechos políticos y exigir menos requisitos que los propuestos por la comisión para que el plebiscito sea sometido a la consideración de los ciudadanos. Como ustedes saben, la distinción, una de las distinciones entre el plebiscito y el referéndum consiste en que el referéndum es una consulta sobre las leyes, sobre las reformas constitucionales, sobre la propia Constitución, y en cambio el plebiscito es una consulta sobre las políticas públicas del Poder Ejecutivo, o en este caso de la Ciudad de México, también de las alcaldías. Pero la propuesta planteada no me satisface porque exige pues, requisitos grandes para ser promovida. Exige el 0.4%, que es lo que actualmente la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal exige para el plebiscito. Yo creo que debemos actuar progresivamente, reducir el porcentaje de ciudadanos que pueden promover el plebiscito y pasar del 0.4% al 0.2%. También es importante reducir el número de integrantes de las alcaldías que pueden promover el plebiscito. En el dictamen se sostiene las 2/3 partes de las alcaldías, o sea, casi todas las alcaldías. Yo estoy proponiendo que sea 1/10 parte de las alcaldías las que propongan o promuevan un plebiscito. También, aunque no es parte de mi reserva, cuestiono el dictamen que plantea la comisión, porque al igual que en el referéndum y al igual que en la iniciativa legislativa ciudadana, excluye del plebiscito la materia de derechos humanos, la materia penal, la materia tributaria,
Aquí se incluye además, para diferenciar de la materia tributaria, la materia fiscal, seguramente para dar a entender los temas presupuestales, es decir, se excluyen más materias de la posibilidad de una consulta plebiscitaria. Yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿cómo es posible que el presupuesto de una alcaldía, o el proyecto de presupuesto de una alcaldía, o el proyecto de presupuesto del gobierno no pueda ser sometido a plebiscito? Bueno, el dictamen está restringiendo esa posibilidad, porque no solamente establece como materia excluida del plebiscito los temas tributarios, penales, relacionados con los derechos humanos, sino los temas fiscales. Y si entendemos la fiscalidad en un concepto más lato, que incluya a egresos, entonces cualquier política presupuestal estaría excluida del plebiscito. Y esto de plano me parece absurdo, inconveniente, inaceptable, que los ciudadanos no puedan opinar sobre los proyectos de presupuesto. Por su atención, muchas gracias, y espero que tomen conciencia pues de la gravedad de excluir a los ciudadanos del plebiscito sobre temas presupuestales. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado. Consulte a la Secretaría en votación económica a la Asamblea si se admite a discusión las reservas presentadas. Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión esta propuesta. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Mayoría por la negativa. No se admite a discusión. Ahora le solicito someta a consideración de la Asamblea si se admiten a discusión las reservas presentadas por la Comisión, que son particularmente el numeral 1, incisos A y D, y la adición de un numeral 2. ¿Que se lea o no? Todos tienen el documento. ¿La leemos o no? Tienen el documento. Muy bien. Por instrucciones de la Presidencia en votación económica, se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la reserva consensada en la Comisión de Ciudadanía, Ejercicio Democrático y Régimen de Gobierno, aquí anotada. Los y las constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Los que estén por la negativa, mayoría por la afirmativa. Se admite discusión y abrimos la lista de oradores. Oradores en contra. No habiendo oradores en contra, abre el sistema electrónico de votación hasta por 2 minutos para recoger la votación nominal que va a reunir la mayoría calificada. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 42, numeral 3 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 2 minutos para proceder a la votación de la propuesta. Bueno, pues en estos momentos se abre el tablero electrónico hasta por 2 minutos para que los legisladores emitan su voto correspondiente al artículo 30, apartado D, numerales 1 y 2, con las modificaciones. Referente a ello, le comento que esto señala que las autoridades de la ciudad garantizarán la democracia participativa, entendida como el derecho de las personas a incidir, individual o colectivamente, en las decisiones públicas y en la formulación, ejecución, evaluación y control del ejercicio de la función pública en los términos que las leyes señalen. Los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las iniciativas de creación, reforma, derogación o abrogación de las leyes que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. El periodo para recibir las propuestas no será menor
a 10 días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen. El Congreso de la Ciudad de México deberá resolver sobre la procedencia de la solicitud en un plazo no mayor de 15 días hábiles. La ley establecerá los procedimientos para que, una vez admitida la iniciativa ciudadana, las personas proponentes puedan incorporarse a la discusión de los proyectos de legislación. Hasta este momento le comento que se han emitido 69 votos a favor, 2 votos en contra y 4 abstenciones por parte de los legisladores de esta Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, los cuales están votando en torno a este artículo 30, apartado D, numerales 1 y 2, con las modificaciones antes mencionadas. Hasta este momento van 76 votos a favor, 2 votos en contra y 4 abstenciones por parte precisamente de los legisladores. El tablero electrónico ya ha concluido este tiempo de 2 minutos que dio el presidente de esta Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, por lo cual lo invito a escuchar juntos el resultado. Sí, diputada Cintia López, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. A favor. Sí, Martínez Gómez, a favor. ¿Alguien más? Bien. Señor presidente, tenemos 80 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones. Tiene mayoría calificada, incorpórese al cuerpo del artículo. Pasamos a desahogar el apartado E sobre consulta ciudadana del dictamen. Tiene el uso de la palabra para presentar sus reservas a los numerales 1 y 2 y la adición de un numeral 3, la diputada Consuelo Sánchez Rodríguez. Gracias. La reserva es muy sencilla. Es en consulta ciudadana, se definía como en todos los demás instrumentos, como en el plebiscito, referéndum, etcétera, cuál era la materia y quién era el encargado o el obligado en cada caso. Aquí en la consulta ciudadana quedó diluido quién era el que era obligado a hacer la consulta ciudadana. Solamente quedó las y los ciudadanos tienen derecho a la consulta en términos de lo dispuesto por esta Constitución y la ley en la materia. Se desdibujó la obligación de la autoridad de realizar la consulta ciudadana como sí estaba establecido en el dictamen original. Y el siguiente punto es que también se eliminó en qué materias estaba obligada la autoridad a realizar la consulta ciudadana. En el dictamen original se planteaba que la consulta ciudadana se haría en cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos y territoriales de la ciudad. Esto es importantísimo, que quedara en la Constitución la obligación de la autoridad de hacer la consulta ciudadana y las materias en las que procedía la consulta ciudadana. En ese sentido iba mi reserva, incluso iba para arreglar algo que estaba mal ya de origen en el dictamen, porque incluía entre los
obligados o las instancias obligadas a realizar la consulta, no solo a la autoridad, al jefe, al Ejecutivo de la Ciudad de México y de las alcaldías, sino incluía también a la Asamblea Ciudadana, a los comités ciudadanos, etcétera. Era obvio que solamente la autoridad es la obligada a hacer la consulta ciudadana y que no correspondía a la Asamblea Ciudadana, a los comités ciudadanos, etcétera, hacer la consulta. Sin embargo, se eliminó todo y quedó desdibujada este instrumento fundamental para la ciudad, para todos los habitantes de la ciudad, la obligación de la autoridad de consultar a los ciudadanos y en qué materias se establecía aquí en términos generales. Sin embargo, todo eso se eliminó y sí, la verdad, es importante restituir esto, porque si quedó nada más que esta consulta ciudadana sería de acuerdo con esta Constitución y la ley, pues no queda claro estos elementos generales que ya estaban en el dictamen original. Gracias. Gracias a usted, diputada. En votación económica, consulte a la Secretaría si se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Consuelo Sánchez Rodríguez a los numerales 1 y 2 y la adición de un numeral 3 al apartado E del artículo 30. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la Asamblea si se admite a discusión esta remesa. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Mayoría por la negativa, señor presidente. No se admite a discusión. Tiene el uso de la palabra la diputada Mayela Delgadillo para presentar reservas a los numerales 1 y 2 del apartado E. Gracias, presidente. Hace un rato, cuando presenté la reserva, les hablaba que la Asamblea Ciudadana tendría que ser la parte fundamental para la democracia en la ciudad y que en ese sentido iba a promover otra reserva adicional, porque además se nos habían olvidado diferentes órganos de representación en la ciudad y solamente estábamos tomando a los comités ciudadanos como referencia. Sin embargo, pues hemos hecho algunos cambios justamente al dictamen, hemos incorporado hoy a las APLs, queda pendiente las contralorías ciudadanas que también tendríamos que incorporarlo, estamos viendo la posibilidad de que esto suceda. Hay un número de asociaciones civiles que quedarían fuera también de la participación ciudadana porque nos concentramos en este dictamen en los propios comités. Entonces, la propuesta que estoy haciendo es la modificación y dice en este sentido: las y los ciudadanos tienen derecho a consulta en términos de lo dispuesto por esta Constitución y la ley en la materia. La persona titular de la jefatura de gobierno, las instancias de la administración pública local y las alcaldías, el Congreso de la Ciudad de México, las asambleas ciudadanas, los órganos de representación ciudadana, los consejos ciudadanos y los consejos de los pueblos, por sí o en colaboración, deberán someter a consideración de las y los ciudadanos, por medio de preguntas directas, foros u otros instrumentos de consulta, cualquier tema que tenga impacto trascendental en distintos ámbitos temáticos y territoriales de la ciudad. Y la reserva que viene después al cambio es el siguiente párrafo, donde se vuelve a sustituir la parte de comités ciudadanos por la parte de los órganos de representación ciudadana y quedaría como sigue: la consulta ciudadana podrá ser solicitada por al menos 2% de las personas que habiten en las demarcaciones territoriales, en las colonias o en cualquiera de los ámbitos territoriales, organizados por su actividad económica, profesional, sindical, cooperativista, ejidal, comunal, agraria, agrícola, productiva, industrial, comercial,
de prestación de servicios, entre otras, así como las asambleas ciudadanas. Aquí se reconocía ya las asambleas ciudadanas que hace rato votaron en contra. O sea, estamos teniendo un despropósito y espero que Armonización nos ayude con esto, porque ya en este dictamen sí se reconoce las asambleas ciudadanas y los consejos de los pueblos de una o varias colonias o demarcaciones. Ya hubo una reforma a este articulado que se hizo el día de hoy, quiero señalarlo también, en donde se economizan todas las organizaciones por las actividades, porque era como muy reiterativo, y entonces en realidad la reserva tendría que ver con los órganos de representación ciudadana, cambiando por el tema de comités ciudadanos, por las razones que ya les había comentado, para que nos dieran la oportunidad de que en la ley de participación ciudadana se volviera a discutir el objetivo, las causas, la representatividad, la composición de estos mismos comités. Lo que va a terminar sucediendo es que en la nueva ley que se establezca de participación ciudadana es parte de los objetivos de los vecinos terminando esta constituyente, empezar de hecho a cabildear esta ley, que ya hay una propuesta que se hizo con el Instituto Electoral del Distrito Federal, donde lo que va a implicar va a ser que si en este caso no podemos establecer que en la Constitución se quite ese término de comités ciudadanos, pues tendremos que hacer una reforma después a la Constitución, porque evidentemente se va a tener que replantear por las condiciones que ya hemos hablado. La votación de los comités ciudadanos en noviembre del año pasado bajó 3 puntos porcentuales, por eso el IEDF no la sacó con bombo y platillo. Hay una falta de legitimidad, de credibilidad en este tipo de participación y básicamente pues les pediría que nos ayudaran a que no hiciéramos una reforma constitucional quitando el nombre de Comité Ciudadano. Gracias. Gracias, diputada. Consulte a la Secretaría en votación económica a la Asamblea si se admite a discusión la reserva presentada. Por instrucciones de la Presidencia en votación económica, se consulta a la Asamblea si se admite a discusión esta propuesta. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Mayoría por la negativa. No se admite a discusión. En consecuencia, le solicito a la Secretaría ponga a consideración de la Asamblea si se admiten a discusión las reservas presentadas por la Comisión al numeral 1 y 2 del apartado E, consulta ciudadana. Por instrucciones de la Presidencia en votación económica, se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta de la Comisión de Ciudadanía, Ejercicio Democrático y Régimen de Gobierno. Las y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Incorpórese al cuerpo del artículo. Tiene el uso de la palabra también en el apartado E, pero en este caso para hacer adición de numerales. Perdón, sí. Proceda a abrir el sistema de cómputo para recoger la votación nominal que deberá reunir la mayoría calificada de los... Sí, dígame. ¿En este artículo? Se abre la lista de oradores. Oradores en contra. En contra. Sí, diputada Luis Anchondo. Para discutir las reservas de la Comisión en contra del apartado E en materia de consulta ciudadana. Sí, gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros constituyentes, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué sería de esta ciudad sin la participación ciudadana? ¿Qué sería de esta ciudad
si no hubiera habido participación ciudadana en 1985? ¿Qué sería de esta ciudad si sus ciudadanos no se hubieran levantado a reconstruir la ciudad? Les recuerdo a todos los que están haciendo retroceder los derechos de la ciudadanía que ustedes son una minoría en la ciudad, que no representan los sentimientos de la ciudad, y que al igual que lo hicieron en 1985, cuando se escondieron en sus recintos y no supieron qué hacer frente a una tragedia de una magnitud tal, la ciudadanía supo sobreponerse a esto y salió a la calle a defender sus derechos. Y la clase política, ¿qué fue lo que hizo? Negó la posibilidad de que la ciudad se reconstruyera. Tuvo que salir la ciudadanía a defender esta ciudad. Esto que se está mencionando en el texto, incluso que envía el Consejo Redactor, es reconocerle a los ciudadanos de la capital de la República esta capacidad de iniciativa en el compromiso con su ciudad. No entiendo por qué se niega e insisten en negar este protagonismo de la ciudad. En los únicos lugares donde ustedes tienen importancia es en estos recintos cerrados, donde se crean hasta mayorías artificiales, como la que vivimos aquí en la Constituyente. Me parece de una gran responsabilidad que se nieguen estos derechos a los ciudadanos cuando se ha demostrado la mayoría de edad y la capacidad que tiene esta ciudad en la participación. Gracias a esa participación, esta ciudad es la más progresista del país. ¿Cómo se atreven a quitarles estos derechos a los ciudadanos? No puedo creer lo que estoy viendo. Es más, nunca pensé que iba a defender tanto el proyecto del Consejo Redactor. Ahora lo estoy defendiendo porque al menos reconocía esto. Los habitantes de la Ciudad de México son un ejemplo, no solo para el país, también para el mundo. Va a tener repercusiones políticas esto que están haciendo ustedes, y se va a saber en la ciudad, y lo único que van a generar va a ser más y más descontento. La participación genera la posibilidad del diálogo con el poder. Ustedes están cerrando esta posibilidad de participación y me parece de una gran irresponsabilidad. Solo lo puedo entender por el abismo que ya existe entre ustedes y lo que es la Ciudad de México. Ya no saben qué es la Ciudad de México, ya no la conocen. ¿Cuánto tiempo hace que no salen a las calles a tocar la puerta de un vecino y preguntarle cómo está y qué es lo que pretende para su colonia? ¿Cuánto tiempo hace que no salen a las calles a tocar las puertas a pedir una firma para conseguir una causa por la ciudad o por el país? No lo sé, pero me lo imagino. El hecho de darle la espalda a la ciudad de esta manera va a tener sus consecuencias. Conste que lo dijimos en esta tribuna. Gracias. No habiendo más oradores registrados, abra la Secretaría el sistema electrónico. ¿Quién está pidiendo la palabra? ¿En qué sentido? Adelante, diputada Kenia López. Gracias, presidente. No tomaré muchos minutos, solamente que el Partido Acción Nacional no puede dejar pasar lo que se ha dicho en esta tribuna, que es una falta de respeto y que es una falta de objetividad
al trabajo que se ha hecho en la Comisión de Ciudadanía. Que esa comisión, estimada compañera diputada, la preside un integrante de su grupo parlamentario, que hemos sido tolerantes en muchas omisiones que se han hecho de esa comisión a este pleno, y lo hemos hecho por solidaridad, por respeto y por supuesto porque entendemos que la presión del tiempo lleva en muchas ocasiones a tener N cantidad de omisiones, empezando por expresarle, señora diputada, que esa comisión hubo de tener distintas fes de erratas al dictamen original. Nosotros no habíamos dicho nada por respeto a su compañero, pero que usted se venga aquí a, digamos, a amenazar, a rasgar las vestiduras, a injuriar, estoy repitiendo lo que dicen mis compañeros y hago mías esas palabras, me parece que no es justo. Primero, porque estamos ampliando la importancia del tema de la participación ciudadana y se lo explico, quizá no lo tiene muy claro. La Constitución establece 2 instrumentos ciudadanos. Aquí, señora diputada, estamos estableciendo la iniciativa ciudadana, la consulta popular, el referéndum, el plebiscito, la consulta ciudadana y evidentemente estamos discutiendo la revocación de mandato. Eso, señora diputada, no se tiene en todas las legislaturas, se tiene aquí en el Congreso de la Ciudad de México y se tiene porque evidentemente la mayoría de los grupos parlamentarios hemos reconocido que es necesario empoderar a los ciudadanos. Hemos establecido también un respeto porque los porcentajes se equiparen a lo que hoy establece la Ley de Participación Ciudadana y o en su caso establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Me parece una falta de respeto venir a esta tribuna a decir mentiras. Es un dictamen que ha sido avalado y ahí está el presidente de la Comisión de Ciudadanía, ha sido avalado en su conjunto por todos los grupos parlamentarios. El problema, señora diputada, es que o usted o su partido pareciera que hablan de un discurso distinto cuando la realidad es otra. Muchas gracias, presidente. ¿Con qué objeto, diputada Ruiz Sanchondo? Tiene el uso de la palabra para alusiones personales la diputada Patricia Ruiz Sanchondo. Con su venia, señor presidente. En realidad yo quería hacerle una pregunta, pero se bajó muy rápido de la tribuna. Si gusta, le cambio la tribuna y me voy a mi lugar y le hago la pregunta. Yo lo que, con respeto a los compañeros de la comisión y desde luego a mi compañero Raúl Bautista, que es un luchador social y que nos conocemos hace 30 años, y que seguramente él entendió el sentido de mis palabras. El asunto aquí es que no se puede conculcar los derechos a los ciudadanos, incrementar los porcentajes para poder tener acceso a la consulta ciudadana, al plebiscito, al referéndum, poner trabas aquí, poner trabas allá, dejar de mencionar los actores ciudadanos, políticos, sociales que tiene esta ciudad y que son parte de su riqueza. No se puede eliminar de un dictamen y luego decir que es el dictamen que quedó mejor que lo que había enviado el Consejo Redactor. Me parece que eso falta a la verdad. O sea, veamos, comparemos. La verdad, yo no estuve en esa comisión, pero sí sé leer y sé comparar y tengo los documentos en mi mano. Sé muy bien lo que está ocurriendo, y estamos preocupados porque la minoría en la ciudad está imponiendo su visión. La minoría en la ciudad impone su visión. Esta ciudad es totalmente distinta a lo que se está retrocediendo en el texto constitucional.
Con respeto se lo digo con respeto, diputada. El tema aquí es muy serio. Estamos redactando la Constitución de la Ciudad de México y esta ciudad tiene una altura de miras tremenda, es ejemplar en el país. No podemos conculcarle sus derechos. Tenemos que ser muy claros en este sentido, ir hacia adelante, no hacia atrás. Y en una Constitución son muy importantes las palabras, porque las palabras son las que garantizan sus derechos y su exigibilidad. Por eso es que creo yo que tenemos que ser exhaustivos en eso. ¿Con qué objeto, diputado Flores? Quisiera hacerle elaborar una pregunta, por favor. ¿Acepta usted una pregunta al diputado Flores? Con mucho gusto, señor. Adelante, diputado. Señora diputada, ¿le parece poco que hasta ahora hemos hecho un gran esfuerzo y hemos aprobado 373 numerales aprobados, 11 numerales devueltos solamente, 4 numerales no aprobados en su totalidad? ¿Le parece poco eso para decir que hay una minoría imponiendo su voluntad en esta? La primera pregunta. La segunda, ¿a qué minoría se refiere? ¿A cuál de las 10 minorías que estamos en este constituyente? Proceda a dar respuesta, diputada. Bueno, hasta hoy hemos vamos en el artículo número 25, 30 anterior, y según el proyecto son 76 artículos. No llevamos ni la mitad de lo que debemos haber discutido. De las cuestiones fundamentales que estaban en esta Constitución y que creemos que se retrocedió, fueron reservadas por esta minoría y las mandaron a la congeladora mediante un procedimiento que ha sido cuestionado aquí. No están resueltos temas que son fundamentales para la ciudad. Usted qué bueno que me lo recuerda, porque me parece que ese procedimiento tendría que ser definitivamente eliminado para que pudiéramos darle tránsito a las ideas. Aquí se inventó el concepto, yo no sé si lo traen desde el Pacto por México, no transita o sí transita. Y no transitó el ingreso universal ciudadano, que esa es una cuestión que nosotros hemos estado proponiendo y que venía desde el texto del dictamen. Está en la congeladora. Bueno, él me está preguntando. Por eso le estoy respondiendo al diputado Flores en este sentido. Diálogos, por favor. Sin diálogo, le digo, se está retrocediendo en lo que nos habían enviado originalmente por el Consejo Redactor. Gracias. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra en contra la diputada Consuelo Sánchez. La siguiente lista de oradores, después de la diputada Consuelo Sánchez, sigue la diputada Paz, después en contra la diputada Clara Hussitman y posteriormente a favor el diputado Jesús Ortega. Diputada Consuelo Sánchez, ¿va a hacer uso de la palabra? Se retira. Entonces, en contra tiene la palabra la diputada Clara Hussitman. Bueno, con su venia, señor presidente. Miren, por economía legislativa, el dictamen o la reserva desdibuja para qué sirve la consulta ciudadana. Si lo observan, lo que dicen los dos textos al respecto es: las y los ciudadanos
tienen derecho a la consulta en términos de lo dispuesto por esta Constitución y la ley en la materia. ¿Consulta para qué? ¿Por quién convocada? ¿Cuál es el sentido? Y el siguiente párrafo, el 2, dice: la consulta ciudadana podrá ser solicitada por al menos de 2% de las personas inscritas en el listado nominal del ámbito territorial correspondiente. Pero no queda la explicación de qué es la consulta popular. No, esta es la consulta ciudadana. Y el inciso que sigue, el de consulta popular, sí aclara qué es la consulta popular, pero no queda claro qué es la consulta ciudadana, para qué, quién la convoca, por qué. Entonces me parece que sí valdría la pena que se hiciera una revisión para que por lo menos le pusiéramos en el inciso 1 del E, ¿para qué se va a hacer la consulta ciudadana? ¿Cuál es su propósito? Entonces, por eso yo me pronuncio en contra de cómo quedó redactada finalmente la reserva de la comisión. Gracias. Gracias, diputada Hussitman. Tiene el uso de la palabra a favor la diputada Paz Quiñones. Diputado presidente, compañeros diputados, estoy en esta tribuna para hablar a favor, pero hablar a favor del trabajo que se está haciendo en la comisión. Nosotros, los diputados del PRI, gobernamos y legislamos no para una minoría, no para una mayoría. Gobernamos, legislamos para todos, para los jóvenes, para los enfermos, para los niños. Se me hace muy injusto que gente que no ha visto el trabajo que se ha hecho en la comisión, no solamente denoste a la gente de los de derecha, los de izquierda. Aquí se ejecutó lo que es realmente la política. La política es el acuerdo entre todos. Y lo que ustedes están oyendo es el acuerdo que hicimos todos los integrantes, sin medir tiempos ni esfuerzo para sacar esta conclusión. Lo siguiente que les quiero comentar: soy diputada federal de mayoría. Me conocen y saben que todos salimos a la calle. Aquellos que sienten que es un privilegio de unos el salir a la calle, me gustaría realmente que salieran y yo les enseñara lo que es salir a la calle con todo en contra, con ustedes en contra y ganar. Gracias. Tiene el uso de la palabra en favor el diputado Jesús Ortega Martínez. Compañeras y compañeros, yo no voy a descalificar el trabajo del presidente de la comisión. Me parece que ha hecho un trabajo concienzudo y que ha hecho un trabajo constante y esforzado. De verdad lo digo con sinceridad, del presidente y del secretario de la comisión. Yo no creo, bajo ninguna circunstancia, que se esté hoy coartando, diputada, la participación ciudadana. No hay entidad de la República y no hay en otras latitudes del orbe una ciudad con tantos instrumentos para la participación ciudadana como los que hoy estamos aprobando. En muchas otras ciudades del mundo no hay tantas formas de impulsar la participación ciudadana en los asuntos públicos y en los asuntos del gobierno. Por eso me parece que no es correcto votar en contra
porque se están ampliando y fortaleciendo los mecanismos y las formas de democracia directa, de participación amplia de la ciudadanía. Lo que pasa es que la democracia directa no debe de sustituir los mecanismos de la democracia representativa, porque lo que debe haber es un equilibrio entre la democracia representativa, que hay que corregirle deficiencias, y las formas de democracia directa. Y me da la impresión que hay compañeras y compañeros en todo su derecho que quieren no equilibrar, sino sustituir la democracia indirecta por exclusivas formas de participación directa. Y eso no es bueno para la ciudad. En la comisión, y lo saben, los integrantes insistimos que hay propuestas que intentan prácticamente desaparecer al Congreso de la ciudad. No puede ser. Sería una aberración. E intentar desaparecer al Congreso de la ciudad, quitándole prácticamente sus facultades más importantes para llevar todo a la democracia plebiscitaria. Yo apoyo la democracia plebiscitaria, pero con los límites que debe de mantener el equilibrio con la democracia representativa, compañeras y compañeros. Incluso está a discusión un tema muy importante. Vamos a ver cómo opina cada quien. La revocación de mandato. Está a discusión. La consulta ciudadana no es nueva. La Ciudad de México ha sido pionera en este tema. Es pionera en este tema. Lo que tomó como elemento la comisión es que en la Constitución no debiéramos de poner a todas las autoridades o a todas las representaciones que pueden estar facultadas para implementar la consulta ciudadana, diputada. ¿Sabe por qué? Porque corremos el riesgo de excluir algunas. Y cuando se trata de poner a todos los facultados en la Constitución, frecuentemente se comete el error de excluir algunos y se excluyen para siempre, hasta que se hace una reforma a la Constitución. Hoy hacemos la consulta ciudadana, desde luego, para ver si la ciudadanía aprueba o no obras del gobierno. ¿Se acuerda lo del corredor Chapultepec? Hace poco, aún sin estar discutiendo la Constitución, se puso a consulta de la ciudadanía si se hacía una obra con una gran inversión de, no de cientos, de miles de millones de pesos. ¿Y sabe qué dijo la ciudadanía? No se hace. No, no es cierto. En la Ciudad de México ya hay amplias formas de consulta ciudadana y hoy se ratifican en este documento constitucional. Ese es mi punto de vista. Gracias, presidente. Diputado, tiene usted la palabra en contra de la diputada Berta Luján. Creo que nos haría bien, más que subir a la tribuna a hablar en general de los temas, que también tratáramos de aterrizar y concretar lo que estamos discutiendo y posiblemente vamos a votar. Desde mi punto de vista, el trabajo de la comisión lo que hizo fue reducir la riqueza que tenían los numerales 1 y 2. Habría que preguntarnos, ¿está mejor como quedó de acuerdo a lo que la comisión votó o estaba mejor como el dictamen nos llegó? Indudablemente que es mejor el dictamen. ¿Por qué? Porque especifica quiénes deben atender la consulta ciudadana,
especifica cuáles son las formas de llevar adelante una consulta ciudadana. En este caso se dice por medio de preguntas directas, foros u otro instrumento de consulta, y además retoma sobre qué tema y dice cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos y territoriales de la ciudad. Está bien explicado, está bien planteado. ¿Por qué esto lo debemos sustituir por lo que diga esta Constitución o lo que diga la ley? ¿Cuál es el impedimento a que esto quede como el dictamen venía? Desde mi punto de vista, de todas las intervenciones que ha habido aquí a favor, ninguna ha dado un argumento de fondo para decir que esto debe salir. Una intención de síntesis no puede ser suficiente. Entre mejor explicados los derechos, mejor, digo yo, mejor nos va. Y quisiera terminar haciendo un llamado a las fuerzas políticas que están formando parte de esta asamblea, de este Congreso Constituyente, para que sigamos en el rumbo de atender lo que la compañera Patricia Ruiz planteaba, y es el nivel de nuestra ciudadanía, el nivel de participación, pero sobre todo el nivel de conciencia política que tiene la gente en nuestra capital, y que no querramos hacer aquí en la ciudad lo que se está haciendo en el resto del país. Hoy en la mañana una noticia relevante en los periódicos fue alrededor de quiénes fueron los diputados, diputadas federales, los y las senadoras que aprobaron el gasolinazo. Estos que aprobaron la ley de ingresos y que aprobaron precisamente los incrementos que tienen hoy a la ciudadanía, que tienen a todo el país en una angustia permanente. Todos los diputados y diputadas federales, salvo los 30 y tantos de Morena y 8 diputados y diputadas del PRD, entre ellos la constituyente Cecilia Soto, que está aquí con nosotros, votaron en contra. Sí, ese es el tema, sí. Sin diálogos.